La tragedia que conmocionó a México. Niños desaparecieron en el bosque y regresaron un mes después. La niebla descendía sobre San Cristóbal de las Casas, como todas las tardes de octubre, envolviendo las calles empedradas y los tejados de tejas rojas en un manto húmedo y frío. Era 1987, y en los bosques que rodeaban la ciudad, donde los pinos se elevaban hasta perderse entre las nubes bajas, comenzaba a gestarse una tragedia que nadie podría olvidar. Los niños de la comunidad de San Juan Chamula solían jugar en los límites del bosque, donde las milpas daban paso a la espesura, pero esa tarde de octubre, 5 de ellos no regresaron a casa. María Gómez fue la primera en darse cuenta. Su hijo, Pedro, de 9 años, siempre volvía antes del anochecer. Cuando el cielo comenzó a teñirse de violeta y las campanas de la iglesia tocaron las 6, ella salió al patio de tierra, secándose las manos en el delantal, esperando ver la figura pequeña de su hijo corriendo por el camino. Pero el camino estaba vacío. Solo el viento movía las hojas secas y traía el olor a leña quemada de las casas vecinas. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Para las 7 de la noche, 4 familias más habían salido a buscar a sus hijos. Rosalía López buscaba a sus gemelas, Ana y Carmen, de 7 años. Don Tomás Pérez preguntaba por todos lados por su hijo mayor, Miguel, de 11 años, quien había prometido cuidar de los más pequeños. Y Guadalupe Hernández, con el bebé en brazos y lágrimas ya rodando por sus mejillas, llamaba a gritos a su pequeña Lucía, de apenas 6 años. Los nombres de los niños resonaban en la noche, que caía rápidamente sobre Chamula. Pedro, Ana, Carmen, Miguel, Lucía. Los hombres del pueblo se reunieron en la plaza central. Algunos traían lámparas de queroseno, otros linternas con baterías medio gastadas. Don Alfonso, el hombre más viejo de la comunidad, fumaba su pipa en silencio mientras organizaba los grupos de búsqueda. Conocía esos bosques mejor que nadie. Había crecido entre esos árboles, había cazado venados en esas laderas, había recorrido cada sendero y cada barranca. Pero esa noche, cuando miró hacia la oscuridad del bosque, sintió algo que nunca antes había experimentado. Un temor profundo, visceral, como si el bosque mismo hubiera cambiado. «Se dividirán en grupos de 5», dijo don Alfonso, su voz grave resonando en el silencio tenso. «Nadie se adentra más allá del arroyo sin avisar, y si encuentran algo, lo que sea, hacen sonar el cuerno 3 veces». El grupo de búsqueda se internó en el bosque, las luces de sus lámparas bailando entre los troncos como luciérnagas desesperadas. El bosque de noche era un lugar diferente. Los sonidos familiares del día, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, se transformaban en crujidos inexplicables, en susurros que parecían voces, en sombras que se movían al borde de la luz. María llamaba a Pedro hasta que la garganta le ardía. Su voz se quebraba cada vez más, transformándose en un gemido animal que hacía que los demás apartaran la mirada, incómodos ante ese dolor tan desnudo. A medianoche, los grupos comenzaron a regresar. No habían encontrado nada, ni ropa, ni huellas claras, ni señales de lucha. Era como si los niños se hubieran evaporado. En la casa de don Alfonso, convertida en centro de operaciones improvisado, las familias se reunieron alrededor de una mesa de madera gastada. El café se enfriaba en tazas olvidadas mientras todos hablaban al mismo tiempo, construyendo teorías, buscando explicaciones que tuvieran sentido. «Pueden haberse perdido», decía Ernesto, aunque su voz no sonaba convencida. «El bosque es grande. Tal vez encontraron una cueva y se refugiaron del frío». Nadie quería decir en voz alta lo que todos pensaban. Secuestro. Trata de personas. En 1987, los rumores sobre redes de traficantes que operaban en las zonas rurales de Chiapas eran frecuentes. Niños que desaparecían y nunca volvían.
familias destrozadas que nunca obtenían respuestas. Rosalía se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Eran sollozos silenciosos que hacían temblar todo su cuerpo. Guadalupe la abrazó, aunque ella misma temblaba tanto que apenas podía sostenerse. María permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del bosque, con los ojos secos y vidriosos. Ya no le quedaban lágrimas. Solo había un vacío que crecía dentro de ella con cada minuto que pasaba. Al amanecer, llegaron las autoridades. Un camión destartalado de la policía estatal se detuvo en la plaza, levantando una nube de polvo. Bajaron 3 hombres con uniformes arrugados y expresiones de fastidio apenas disimulado. El comandante, un hombre gordo llamado Vargas, escuchó los relatos con los brazos cruzados, asintiendo mecánicamente mientras masticaba un palillo. ¿Revisaron bien sus casas?, preguntó, con un tono que implicaba que los padres eran incompetentes. A veces los niños se esconden, están jugando una broma. Necesitamos más gente buscando, perros, helicópteros. Recorrieron el bosque durante algunas horas. Preguntaron a los vecinos si habían visto algo sospechoso. Tomaron notas en libretas sucias. Para el mediodía ya se habían ido, prometiendo regresar si había novedades. Dividieron el bosque en secciones. Marcaron los árboles con pintura blanca para no repetir áreas. Las mujeres preparaban comida y café para los buscadores. Mantenían velas encendidas en la iglesia. Rezaban rosarios interminables. Pero el bosque no revelaba sus secretos. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Los rostros de las familias mostraban ahora un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma, una erosión del espíritu. María dejó de comer. Se quedaba sentada en el patio, mirando hacia el bosque, susurrando el nombre de Pedro una y otra vez como un mantra. Rosalía desarrolló un tic nervioso, tocándose constantemente el cuello, buscando el crucifijo que había pertenecido a sus hijas. Don Tomás envejeció 10 años en una semana. Los rumores comenzaron a circular como virus. Algunos decían que habían visto luces extrañas en el bosque la noche de la desaparición. Otros juraban haber escuchado cantos que no eran de este mundo. Don Esteban, el borracho del pueblo, afirmaba haber visto a un grupo de hombres encapuchados cerca del arroyo, pero nadie le creía. Era conocido por inventar historias cuando estaba bebido. Sin embargo, la historia de don Esteban comenzó a ganar credibilidad cuando apareció el primer símbolo. Lo encontró un grupo de búsqueda cerca de la Cueva del Silencio, un lugar que los niños evitaban por las historias que se contaban sobre ella. Hallado en la corteza de un pino viejo, había un símbolo circular con líneas que se entrecruzaban formando un patrón complejo. Nadie en el pueblo lo reconocía. No era tzotzil, no era católico. No era nada que hubieran visto antes. Don Alfonso examinó el símbolo durante largo rato, frunciendo el ceño. Esto no estaba aquí hace una semana, dijo finalmente. Vengo a este lugar desde niño. Conozco cada árbol. Ya no solo buscaban niños perdidos. Buscaban respuestas a algo más oscuro, más deliberado. Alguien había estado en ese bosque. Alguien había dejado una marca. ¿Había sido antes o después de que los niños desaparecieran? ¿Era una advertencia, una señal, un ritual? La paranoia comenzó a infiltrarse en la comunidad como agua bajo una puerta. Los vecinos se miraban con desconfianza. ¿Quién había tallado ese símbolo? ¿Alguien del pueblo estaba involucrado? Las familias que antes compartían el almuerzo ahora cerraban sus puertas con llave. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba. El tejido social de Chamula, construido durante generaciones, comenzaba a deshilacharse. En la segunda semana de búsqueda, llegaron periodistas de San Cristóbal, una mujer joven con una grabadora y un fotógrafo nervioso que no paraba de tomar fotos de todo. Se llamaba Patricia Ruiz y trabajaba para un periódico regional. Quería la historia completa. ¿Quiénes eran los niños? ¿Qué había pasado? ¿Por qué las autoridades no hacían más? María accedió a hablar con ella,
aunque cada palabra le costaba un esfuerzo tremendo. Pedro es un niño bueno, dijo, con la voz ronca de tanto llorar. Le gusta dibujar, quiere ser maestro cuando crezca. O quería. Se detuvo, corrigiéndose, como si usar el tiempo pasado fuera una traición, una rendición. Patricia tomaba notas furiosamente. ¿Las autoridades les han dado alguna explicación? ¿Alguna pista? La historia comenzó a circular más allá de la región. Otros periódicos la retomaron. Llegaron más periodistas, aunque la mayoría solo buscaba una historia sensacionalista. Hacían preguntas intrusivas, tomaban fotos sin pedir permiso, se iban después de unas horas sin dejar nada más que falsas esperanzas. Pero la atención mediática tuvo un efecto. El gobierno estatal, presionado por la opinión pública, envió un equipo más grande. Llegaron 20 policías, 2 perros rastreadores y un investigador de la capital llamado Héctor Morales. Era un hombre delgado con lentes gruesos y una libreta que nunca soltaba. A diferencia de Vargas, Morales parecía genuinamente interesado en resolver el caso. «Necesito que me cuenten todo otra vez», dijo en la primera reunión con las familias. «Cada detalle, por pequeño que parezca. ¿A qué hora salieron los niños? ¿Qué ropa llevaban? ¿Con quién estuvieron antes? Si mencionaron algo inusual». Un hombre que no conocía, vestido de negro, que solo lo miraba desde lejos. Le dije que no se preocupara, que probablemente era alguien de otro pueblo. Los perros rastreadores fueron llevados al bosque, aunque después de 2 semanas las posibilidades de seguir un rastro eran mínimas. Aún así, los animales trabajaron durante horas, olfateando el suelo, siguiendo caminos invisibles. En un momento, ambos perros se detuvieron en el mismo lugar, cerca de un barranco cubierto de maleza, y comenzaron a ladrar frenéticamente. Los policías se apresuraron hacia el lugar. Con machetes limpiaron la vegetación, revelando un descenso pronunciado hacia un arroyo seco. En las rocas del fondo encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes. Una mochila pequeña, de color azul con estrellas amarillas. Rosalía la identificó inmediatamente. Era de Carmen. El hallazgo renovó las búsquedas en esa área específica. Durante 2 días completos, decenas de personas peinaron cada centímetro del barranco y sus alrededores. Encontraron más cosas. Un suéter rojo que pertenecía a Ana, un zapato pequeño de Lucía, una libreta escolar de Pedro con dibujos de árboles y pájaros. Pero no había señales de los niños mismos. Lo más perturbador fue el patrón de los objetos. No estaban dispersos aleatoriamente, como si los niños los hubieran perdido mientras corrían o caían. Estaban colocados deliberadamente, formando una línea que conducía más profundo en el bosque, hacia una zona que pocos se atrevían a visitar, el área conocida como el silencio, llamada así porque incluso los pájaros parecían evitarla. Morales estudió el patrón con creciente inquietud. «Esto no es accidental», dijo a sus colegas. «Alguien quiere que sigamos este camino. La pregunta ¿es una trampa o una pista?» Algunos argumentaban que era obviamente una trampa, que quien había tomado a los niños estaba jugando con ellos. Otros insistían en que no podían ignorar la única pista tangible que tenían. Finalmente, Morales organizó un grupo grande, bien equipado y armado, para explorar el silencio. La expedición comenzó al amanecer del día 19 desde la desaparición. 30 personas, incluyendo policías, voluntarios del pueblo y Morales, entraron en la zona prohibida del bosque. La atmósfera cambió inmediatamente. La luz del sol apenas penetraba a través del dosel de árboles antiguos. El aire era más frío, más húmedo, y efectivamente, había un silencio antinatural. No se escuchaban insectos, ni pájaros, ni el susurro del viento. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Siguieron el rastro de objetos durante 2 kilómetros. Encontraron más pertenencias de los niños, siempre espaciadas de manera regular, siempre apuntando en la misma dirección. María iba con el grupo,
negándose a quedarse atrás a pesar de las protestas de Morales. Cada objeto que reconocía como de Pedro era como un puñal en el corazón, pero también era una confirmación de que su hijo había estado allí, de que la búsqueda tenía sentido. El rastro terminaba abruptamente en un claro circular. El suelo estaba pisoteado, las ramas de los árboles circundantes estaban rotas a cierta altura, como si algo grande se hubiera movido por el área. En el centro del claro había una fogata apagada, las cenizas todavía frescas, de no más de unos días. Y alrededor de la fogata, tallados en la tierra con una precisión obsesiva, estaban decenas de símbolos idénticos al que habían encontrado en el árbol semanas atrás. Morales se arrodilló junto a la fogata, examinando las cenizas con cuidado. «Acamparon aquí», murmuró. «Varias personas por varios días. Miren los restos de comida, las marcas en el suelo donde colocaron sacos de dormir o mantas». Los símbolos fueron dibujados en las libretas de Morales, quien prometió enviarlos a expertos en la ciudad que podrían identificar su origen. Pero mientras trabajaban, un sentimiento de horror creciente se apoderaba del grupo. Este lugar había sido usado para algo planeado, organizado, ritual. «Necesitamos seguir buscando», dijo don Alfonso, su voz temblando por primera vez desde que comenzó la tragedia. «Si acamparon aquí, pueden haber dejado más pistas. Los niños pueden estar cerca». La luz se perdía en la oscuridad después de unos metros. El aire que salía de la cueva era frío, y tenía un olor extraño, metálico mezclado con algo orgánico en descomposición. Nadie quería entrar. Todos sabían que lo que encontrarían dentro probablemente no serían niños vivos, sino una verdad que preferirían no conocer. «Yo entro primero», dijo Morales, ajustándose la linterna y revisando su pistola. «3 hombres conmigo. El resto se queda aquí y mantiene el perímetro. Si no salimos en 30 minutos, envíen refuerzos». Otros simplemente miraban la entrada oscura, preparándose mentalmente para lo peor. 20 minutos después, Morales y su grupo emergieron de la cueva. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos mostraban una mezcla de confusión y alivio. «No hay nada ahí dentro», dijo Morales, su voz sonando extrañamente hueca. «La cueva solo se extiende unos 20 metros y luego se convierte en un túnel demasiado estrecho para pasar. No hay cuerpos, no hay señales de violencia, nada». Las familias esperaban noticias con ojos esperanzados que se apagaron cuando vieron las expresiones de los buscadores. No había noticias, solo más preguntas. El caso de los 5 niños desaparecidos de Chamula se estaba convirtiendo en un enigma que parecía no tener solución. Los días siguientes trajeron un tipo diferente de horror, el horror de la incertidumbre prolongada. Las familias existían en un limbo terrible, sin poder hacer el duelo porque no había confirmación de muerte, pero sin poder mantener la esperanza porque cada día que pasaba hacía más improbable un final feliz. María dejó de dormir por completo. Se quedaba despierta toda la noche, sentada junto a la ventana, vigilando el camino por si Pedro regresaba. Rosalía comenzó a ver a sus hijas en todas partes, en la plaza, en la iglesia, en el mercado. Corría hacia niñas desconocidas, gritando los nombres de Ana y Carmen, solo para darse cuenta de su error y derrumbarse en llanto. La comunidad comenzó a desintegrarse bajo el peso del trauma colectivo. Las familias que no habían perdido hijos comenzaron a alejarse de las que sí, incómodas ante un dolor que no sabían cómo manejar. Algunos murmuraban que era un castigo, que las familias debían haber hecho algo para merecer tal tragedia. Era más fácil creer en una justicia divina cruel que aceptar la aleatoriedad del horror. Morales continuaba su investigación, pero cada pista conducía a un callejón sin salida. Los símbolos fueron enviados a antropólogos, a historiadores, a expertos en ocultismo. Nadie podía identificarlos con certeza. Algunos sugerían que eran una mezcla de símbolos prehispánicos y cristianos distorsionados. Otros decían que parecían inventados, creados específicamente para este propósito. Las huellas encontradas en el campamento
Pertenecían a al menos 4 personas adultas diferentes, pero no coincidían con ninguna en las bases de datos policiales. La teoría más perturbadora que surgió fue la de un culto. En los años 80, Chiapas había visto surgir varios grupos religiosos heterodoxos que mezclaban catolicismo, creencias mayas y elementos de santería. Algunos de estos grupos habían sido acusados de prácticas extremas, aunque nunca se había probado nada concreto. ¿Podría uno de estos grupos haber tomado a los niños para algún tipo de ritual? Morales exploró esta posibilidad con creciente alarma. Entrevistó a sacerdotes, a curanderos tradicionales, a cualquiera que pudiera tener conocimiento de actividades sectarias en la región. Todos negaban conocer algo sobre símbolos como los encontrados en el bosque. Pero en sus negativas había algo, un destello de reconocimiento, un momento de duda, que sugería que sabían más de lo que decían. La tercera semana, cuando la esperanza ya era solo un recuerdo distante y las familias comenzaban a prepararse mentalmente para un funeral sin cuerpos, sucedió lo imposible. Era un martes por la mañana, el día 28 desde la desaparición. Don Alfonso salió temprano a revisar sus milpas cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, emergiendo de la niebla matinal del bosque, venían 5 figuras pequeñas. Caminaban lentamente en fila india, con los brazos colgando a los lados. Durante un momento terrible, don Alfonso pensó que estaba viendo fantasmas, pero entonces una de las figuras levantó la mano en un gesto que reconoció. Era el saludo de Miguel, su nieto. «¡Los niños!», gritó don Alfonso corriendo hacia ellos. «¡Los niños han regresado!». María corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, con el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza, que pensó que explotaría. Y ahí, justo ahí, caminando hacia ella como si nada hubiera pasado, estaba Pedro, su hijo, su niño, vivo. Las escenas que siguieron fueron de júbilo caótico. Las madres abrazaban a sus hijos con tanta fuerza que los niños se quejaban. Los padres lloraban sin vergüenza. Los vecinos gritaban, reían, daban gracias a Dios. Después de 28 días de agonía, los 5 niños habían regresado. Pedro, Ana, Carmen, Miguel y Lucía estaban de vuelta. Estaban sucios, con la ropa rasgada y manchada, pero aparentemente ilesos. No había heridas visibles. No había señales de abuso físico. Simplemente estaban ahí, como si hubieran salido a dar un paseo largo y regresaran hambrientos. Morales llegó corriendo desde su cuartel temporal. «Necesito hablar con ellos», dijo, tratando de abrirse paso entre la multitud de personas que se agolpaban alrededor de los niños. «Por favor, necesito que me dejen hacerles algunas preguntas mientras los recuerdos están frescos». Lucía, la más pequeña, se aferraba al brazo de su madre pero no decía una palabra. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados, mirando hacia un punto distante que nadie más podía ver. Un médico fue traído urgentemente desde San Cristóbal. Examinó a cada niño con cuidado mientras Morales tomaba notas, y las familias esperaban afuera de la clínica improvisada. Los resultados del examen fueron desconcertantes. Los niños estaban deshidratados y desnutridos, como era de esperarse después de casi un mes, pero no tanto como deberían estar. Tenían algunos rasguños y moretones menores, consistentes con caminar por el bosque, pero nada grave. No había señales de abuso sexual, no había marcas de ataduras. Físicamente, estaban sorprendentemente bien considerando las circunstancias, pero psicológicamente era otra historia. El médico, un hombre llamado Dr. Ramírez, que había visto muchas cosas en su carrera, salió de la sala de examen visiblemente perturbado. «Los niños están en shock», dijo a Morales y a las familias. «Es un estado catatónico parcial. Pueden moverse, pueden responder a estímulos físicos, pero no están realmente presentes. He visto esto antes en víctimas de trauma severo. Necesitan tiempo, terapia y mucha paciencia». «¿Podrán decirnos quién los tomó o dónde estuvieron?» María preparó la comida favorita de Pedro,
tamales de frijol con mole. Lo sentó en la mesa, puso el plato frente a él y esperó. Pedro miró la comida durante largo rato, luego comenzó a comer mecánicamente, sin el entusiasmo que normalmente mostraba. No sonrió, no habló. Simplemente comió hasta que el plato estuvo vacío, luego se quedó sentado, mirando la pared. «Mi amor», dijo María, tomando la mano de Pedro. «¿Puedes decirme algo? Cualquier cosa. Mamá está aquí. ¿Estás seguro ahora?» El hombre que vieron en el bosque, el que les asustó, era el horror de saber que algo terrible había sucedido, algo que su hijo no podía o no quería contar. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, el crujir de las vigas de madera, el viento silbando por las grietas, y ocasionalmente, desde el cuarto de Pedro, pequeños sollozos que su hijo intentaba ahogar en la almohada. Los otros niños mostraban comportamientos similares. Ana y Carmen, que antes eran inseparables y charlaban constantemente, ahora se sentaban en silencio, mirándose entre sí con expresiones que sus padres no podían interpretar. ¿Era miedo? ¿Era complicidad? ¿Era advertencia mutua de no decir nada? Miguel, el mayor, que se suponía debía cuidar de los otros, se encerraba en su cuarto y se negaba a ver a nadie excepto a su padre. Lucía, la más pequeña, había dejado de hablar por completo. No era que no quisiera hablar, era como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Morales pasó los siguientes días intentando entrevistar a los niños. Probó diferentes enfoques, preguntas directas, conversación casual, juegos diseñados para obtener información indirectamente. Los resultados eran siempre los mismos. O los niños no respondían, o daban respuestas vagas e inconexas que no llevaban a ninguna parte. «Estuvimos en el bosque», decía Miguel. Había árboles. Era como si sus memorias de las últimas 4 semanas fueran nebulosas, fragmentadas, inaccesibles. La frustración de Morales crecía. Tenía víctimas vivas que habían regresado, un final que debería ser feliz, pero sin respuestas sobre qué había sucedido. ¿Quién los había tomado? ¿Por qué? ¿Dónde habían estado exactamente? ¿Qué les habían hecho durante esas 4 semanas? El caso seguía abierto, pero sin cooperación de las únicas personas que sabían la verdad, era imposible avanzar. Y luego comenzaron las pesadillas. Todas las familias reportaron lo mismo. Sus hijos despertaban en medio de la noche gritando, pero cuando les preguntaban qué habían soñado, no podían o no querían decirlo. María escuchaba a Pedro llorar en su cuarto, y cuando iba a consolarlo, lo encontraba sentado en la cama, con los ojos abiertos pero sin ver, murmurando palabras que no tenían sentido. «El círculo de piedras», decía, «el agua negra, las voces que cantan. No debo contarlo». El hombre dijo que no debo contarlo. Rosalía las encontró después escondidas detrás de la casa, abrazadas, temblando. «¿Qué les hicieron?», gritó Rosalía, su paciencia finalmente agotada. «¿Por qué no pueden decirnos? Somos su familia. Estamos tratando de ayudarlas». La teoría del culto ganaba más fuerza. Morales había encontrado evidencia de que varios grupos sectarios operaban en la región, aunque ninguno admitía abiertamente prácticas que involucraran niños. Envió los símbolos encontrados en el bosque a expertos en todo el país. Finalmente, un antropólogo de la Universidad Nacional identificó los símbolos como similares a los utilizados por un grupo disidente que había surgido en Chiapas en los años 70, conocido como los Vigilantes del Silencio. El grupo había sido dispersado por las autoridades en 1979, pero rumores persistentes sugerían que algunos miembros continuaban operando en la clandestinidad. «Si los vigilantes tienen a los niños durante 4 semanas», explicó Morales a un grupo de oficiales superiores que habían llegado de la capital, «podrían haberlos sometido a técnicas de manipulación psicológica, privación de sueño, aislamiento, repetición de ciertos mensajes, posiblemente drogas que afectan la memoria. No es posesión demoníaca ni nada sobrenatural, es abuso psicológico sistemático». Un mensaje.
Podemos tomar a sus hijos cuando queramos y devolverlos cuando queramos, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Un informante anónimo había contactado a la policía estatal, afirmando tener información sobre los vigilantes del silencio. Aceptó reunirse en un lugar discreto en las afueras de San Cristóbal. Morales fue con 2 oficiales, esperando finalmente obtener las respuestas que había estado buscando. El informante resultó ser un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices y ojos que mostraban haber visto demasiado. Se identificó solo como Raúl y dijo que había sido miembro de los vigilantes en los años 70, pero había dejado el grupo después de presenciar atrocidades que no podía justificar. Lo que le hicieron a esos niños, dijo Raúl, fumando un cigarrillo con manos temblorosas, se llama el silenciamiento. Es un ritual del grupo. Toman a personas, usualmente niños porque sus mentes son más maleables, y los someten a días de aislamiento y condicionamiento. Les muestran cosas, les dicen cosas, les hacen experimentar cosas que rompen su sentido de la realidad. Luego los liberan con una orden plantada profundamente en sus mentes. Nunca hablar de lo que vieron. Pero sé que involucra privación sensorial, exposición a imágenes y sonidos diseñados para desorientar, y algo que llamaban la iniciación en el vacío. Nunca vi directamente lo que eso significaba, pero los que pasaban por ello salían cambiados, vacíos por dentro. Se mueven constantemente, nunca permanecen en el mismo lugar más de unas semanas. Pero hace un mes, escuché que estaban acampando cerca de Chamula. Por eso llamé cuando vi las noticias sobre los niños. Los niños que tomaron hace un mes probablemente nunca hablarán. El condicionamiento es demasiado fuerte. Era una situación sin salida. En Chamula la vida continuaba, pero bajo una sombra permanente. Los niños asistían a la escuela, pero se sentaban en silencio en la parte de atrás del aula, sin participar en las lecciones. Otros estudiantes los evitaban, asustados por su comportamiento extraño. Los maestros no sabían cómo tratarlos. Debían presionarlos para que participaran, darles espacio, buscar ayuda profesional que no existía en una comunidad tan remota. María intentaba todo. Cocinaba las comidas favoritas de Pedro. Le contaba historias de cuando era bebé. Le mostraba fotos de momentos felices. Nada funcionaba. Pedro comía, dormía, iba a la escuela, pero era como si lo hiciera en piloto automático. La luz que había caracterizado a su hijo, esa curiosidad natural y alegría de vivir, se había apagado. En su lugar, había una resignación sombría, una aceptación de que algo fundamental en él había cambiado para siempre. Una noche, María encontró a Pedro dibujando. Era la primera vez que mostraba interés en algo desde su regreso. Se acercó silenciosamente, esperanzada de ver tal vez un árbol o un pájaro, sus temas favoritos. Pero lo que vio la hizo retroceder con horror. El dibujo mostraba 5 figuras pequeñas rodeadas por figuras más grandes, todas vestidas de negro. Las figuras pequeñas estaban dentro de un círculo de piedras. Sobre ellas, flotando, había símbolos, los mismos símbolos que se habían encontrado en el bosque. «Pedro», susurró María, su voz quebrándose. «¿Qué es esto?» «Les creo». El caso oficialmente seguía abierto, pero la investigación se había estancado. Morales había sido reasignado a otro caso. Los periódicos dejaron de escribir sobre los niños de Chamula. El interés público se desvaneció, reemplazado por el siguiente escándalo, la siguiente tragedia. Para el mundo exterior, el caso era un misterio sin resolver que eventualmente sería olvidado. Pero en Chamula, nadie olvidaba. Las 5 familias vivían en un estado constante de vigilia paranoica. Cada extraño que llegaba al pueblo era visto con sospecha. Cada ruido inusual en la noche causaba pánico. Los padres acompañaban a sus hijos a todos lados, nunca dejándolos solos. El bosque, que una vez había sido un lugar de juego y exploración, se convirtió en territorio prohibido. Ningún niño de Chamula volvió a entrar en esos árboles.
Los 5 niños que habían regresado crecieron llevando su secreto como una carga invisible. Desarrollaron señales entre ellos, miradas de advertencia cuando algún adulto presionaba demasiado con preguntas. Se volvieron expertos en desviar conversaciones, en cambiar de tema, en hacer que sus padres se sintieran culpables por preguntar. Era una forma de protección, pero también una forma de prisión. Estaban libres físicamente, pero mentalmente permanecían cautivos de lo que fuera que hubieran experimentado en esas 4 semanas perdidas. Don Tomás comenzó a beber. El peso de no poder proteger a su hijo, de no poder obtener justicia, era demasiado. Muchas noches terminaba en la plaza, borracho, gritando amenazas al aire sobre lo que haría si alguna vez encontraba a los responsables. Pero todos sabían que eran amenazas vacías. No había nadie a quien castigar, ningún rostro en quien enfocar la rabia. El enemigo era invisible, intangible, posiblemente ya lejos de Chiapas. Rosalía desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo. Revisaba las cerraduras de las puertas docenas de veces cada noche. Mantenía las ventanas cubiertas con tela gruesa para que nadie pudiera mirar hacia adentro. Dormía con una escopeta bajo la cama, lista para defender a sus hijas de cualquier amenaza. Sus hijas la miraban con una mezcla de lástima y comprensión. Sabían que lo que había sucedido les había roto a sus padres tanto como a ellas. Guadalupe nunca se recuperó. Lucía, su hija pequeña, nunca volvió a hablar. Los doctores dijeron que el mutismo era psicológico, no físico. Nada estaba mal con sus cuerdas vocales. Simplemente había decidido, consciente o inconscientemente, que el silencio era más seguro que las palabras. Guadalupe pasaba horas cantándole, leyéndole, rogándole que dijera aunque fuera una palabra. Pero Lucía permanecía muda, comunicándose solo a través de gestos y expresiones faciales. El primer aniversario de la desaparición llegó. El pueblo organizó una misa especial, no para celebrar, sino para conmemorar. El padre Mateo habló sobre la importancia del perdón, de entregar el dolor a Dios, de encontrar paz en la fe, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo perdonas a alguien que nunca fue identificado? ¿Cómo encuentras paz cuando tus hijos cargan con cicatrices invisibles? Después de la misa, las 5 familias se reunieron en privado. Era la primera vez que lo hacían desde los primeros días después del regreso de los niños. Había una incomodidad entre ellos, como si su tragedia compartida fuera demasiado pesada para soportarla juntos. Pero también había una comprensión. Solo ellos sabían verdaderamente por lo que estaban pasando. Nuestros hijos están rotos, dijo María, su voz cargada de una tristeza profunda. Y no sabemos cómo arreglarlos. No sabemos qué les hicieron. No sabemos si alguna vez serán los mismos. Pasaron 2 años. Los niños, ahora más grandes, comenzaron lentamente a reintegrarse a la vida normal, aunque nunca completamente. Pedro encontró refugio en el arte. Dibujaba obsesivamente, pero nunca mostraba sus dibujos a nadie excepto a los otros 4. Sus cuadernos estaban llenos de imágenes perturbadoras, círculos de piedra, figuras encapuchadas, símbolos que María reconocía del bosque. Era como si a través del arte intentara procesar algo que no podía expresar con palabras. Sus maestros notaron su talento y lo animaron a continuar, sin saber que cada dibujo era un fragmento de una pesadilla que no podía olvidar. Ana y Carmen desarrollaron un lenguaje propio. Hablaban entre ellas en susurros que nadie más podía entender. Una mezcla de español, tzotzil y algo más. Algo que parecían haber creado o aprendido durante su cautiverio. Rosalía las escuchaba a veces por la noche, conversando en su cuarto, y las palabras que captaba le producían escalofríos. No eran palabras de niñas jugando. Eran conversaciones serias, cargadas, como si estuvieran planeando algo o preparándose para algo. Miguel se volvió introvertido y estudiaba constantemente. Se sumergía en libros con una intensidad que preocupaba a su padre. No eran libros de niños. Leía sobre psicología, sobre manipulación mental, sobre técnicas de supervivencia.
Don Tomás encontró una vez, escondido bajo el colchón de Miguel, un cuaderno lleno de notas detalladas, descripciones de rutas de escape de la casa, observaciones sobre quién en el pueblo podría ser confiable en caso de emergencia, estrategias de defensa. Su hijo de 13 años estaba viviendo como un soldado en territorio enemigo, siempre alerta, siempre preparado para lo peor. Y Lucía, la pequeña Lucía que nunca volvió a hablar, encontró su voz de otra manera. Comenzó a cantar. No palabras, solo melodías, pero eran melodías extrañas, inquietantes, que no pertenecían a ninguna tradición musical que alguien en Chamula conociera. Guadalupe la escuchaba canturrear estas melodías mientras jugaba, y cada vez sentía un nudo en el estómago. ¿Dónde había aprendido esas canciones? ¿Qué significaban? La comunidad de Chamula había cambiado también. La paranoia se había instalado permanentemente. Familias que habían sido vecinas durante generaciones ahora se miraban con desconfianza. Algunos murmuraban que los niños que habían regresado no eran realmente los mismos niños que se habían ido, que algo los había poseído o reemplazado. Otros insistían que alguien del pueblo debía haber estado involucrado, que los secuestradores no podrían haber operado tan cerca sin ayuda local. Estas sospechas envenenaban las relaciones. Don Esteban, cuyas historias sobre hombres encapuchados nadie había creído inicialmente, se encontró de repente objeto de sospecha. ¿Había inventado esas historias porque sabía más de lo que admitía? ¿Estaba encubriendo su propia participación? Comenzaron a evitarlo, a susurrar cuando pasaba. El aislamiento lo llevó a beber aún más, y en su embriaguez gritaba su inocencia a quien quisiera escuchar. «Yo les advertí», gritaba en la plaza. «Les dije que había algo malo en ese bosque. Pero nadie me escuchó y ahora me culpan a mí». María escuchó la noticia en el mercado y corrió inmediatamente a casa. Encontró a Pedro en su cuarto, dibujando como siempre. «Pedro», dijo, tratando de mantener la voz calmada, aunque su corazón latía desbocado. «Ha desaparecido otro niño. En San Andrés. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Los que te llevaron están de vuelta?» Esta vez se reunieron en el viejo granero abandonado en las afueras del pueblo. Pedro llegó último, con lágrimas en los ojos. «Ha empezado otra vez», dijo Miguel, su voz tensa. «Tome a otro niño». «¿A tu papá?» Los otros se quedaron en silencio, escuchando. Había algo en esas canciones que los calmaba, que los conectaba. Era como si compartieran un idioma secreto que solo ellos entendían, un vínculo forjado en el trauma compartido. «Tenemos que protegernos mutuamente», dijo Miguel finalmente, siempre el líder del grupo. «Esa es nuestra primera prioridad. Nos protegemos entre nosotros y protegemos a nuestras familias. No podemos salvar a todos». Apareció caminando por el camino que llevaba a su pueblo al amanecer, sucio, hambriento, pero aparentemente ileso. Y al igual que los 5 de Chamula, no hablaba. No contaba lo que había pasado. Cuando le preguntaban, sus ojos se vidriaban y movía la cabeza. El patrón se repetía con precisión aterradora. Morales, que había seguido el caso desde la distancia después de ser reasignado, regresó para investigar esta nueva desaparición. Ahora tenía 6 víctimas. Un patrón claro, pero seguía sin poder romper el silencio. Intentó juntar a los 6 niños pensando que tal vez en grupo se sentirían lo suficientemente seguros para hablar. Pero el experimento fue un desastre. En cuanto Roberto entró en la sala donde esperaban los 5 de Chamula, todos los niños comenzaron a hiperventilarse. Pedro se puso de pie de un salto, retrocediendo hacia la pared. Las gemelas se abrazaron entre ellas, temblando. Miguel miraba a Roberto con una expresión de horror absoluto. Y Lucía, que nunca hablaba, soltó un grito agudo y penetrante que hizo que todos en el edificio corrieran a ver qué pasaba. «Sáquenlo», gritó Miguel, señalando a Roberto. «No puede estar aquí, no pueden juntarnos. Eso es parte de las reglas. Nunca reunirse con otros, nunca confirmar lo que pasó. Si nos reunimos, si hablamos entre nosotros delante de adultos,
entonces él sabrá, y vendrá. Fueron devueltos a sus familias, y Roberto fue llevado de vuelta a San Andrés, todos encerrados en sus propios silencios individuales. Pero Morales ahora tenía información crucial. Los niños habían sido condicionados no solo para no hablar sobre su experiencia, sino específicamente para no reunirse con otras víctimas. Esto sugería que el perpetrador o perpetradores temían que si las víctimas comparaban notas, podrían romper el condicionamiento colectivamente. El aislamiento era clave para mantener el silencio. Con esta comprensión, Morales desarrolló una nueva estrategia. En lugar de intentar hacer que los niños hablaran directamente, comenzó a documentar sus comportamientos, sus síntomas, sus reacciones a ciertos estímulos. Trabajó con psicólogos de la ciudad para crear un perfil de lo que les había sido hecho. Los resultados eran perturbadores. Esto es condicionamiento de nivel militar, explicó la doctora Salazar, una psicóloga especializada en trauma. Técnicas que normalmente se usan en interrogatorios o para crear agentes que no pueden revelar información incluso bajo tortura, pero adaptadas para niños. Quien quiera que esté haciendo esto tiene conocimiento sofisticado de psicología conductual y neurología. Primero, privación sensorial extrema para hacer la mente más susceptible a la sugestión. Luego, exposición a estímulos diseñados para crear asociaciones de miedo, sonidos, imágenes, posiblemente sustancias químicas que alteran la percepción. Después, implantación de disparadores psicológicos. Ciertas situaciones o preguntas que automáticamente activan respuestas de miedo o bloqueo mental. Y finalmente, refuerzo constante del mensaje central. Hablar resulta en consecuencias terribles para ellos y sus seres queridos. Cada desconocido que llegaba al pueblo era cuestionado. Cada vehículo que se detenía era observado. Los niños ya no salían a jugar. El bosque permanecía vacío, sus senderos cubiertos de maleza, sus claros silenciosos. María desarrolló un ritual. Cada noche, antes de dormir, revisaba cada ventana y cada puerta de la casa. Luego se sentaba junto a la cama de Pedro, observándolo dormir. A veces él despertaba y la encontraba allí. No decía nada, pero en esos momentos de silencio compartido, había una comprensión mutua. Ambos sabían que algo terrible había pasado. Ambos sabían que eso los había cambiado para siempre. Y ambos sabían que no había vuelta atrás. Una noche de verano de 1991, 4 años después de la desaparición original, Pedro despertó gritando. María corrió a su cuarto y lo encontró sentado en la cama, sudando, con los ojos desorbitados. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tuve un sueño». O tal vez fue un recuerdo, no estoy seguro. Nos decía cosas sobre el silencio, sobre cómo el silencio era sagrado, sobre cómo hablar destruiría el mundo. Los colores eran más brillantes, los sonidos más fuertes, y comenzábamos a ver cosas que no estaban allí. O tal vez estaban allí. No lo sé. No sé qué era real y qué no. Peinaron el área donde los niños habían sido encontrados originalmente, expandiéndose en círculos cada vez más amplios. Encontraron varias cuevas naturales, pero ninguna mostraba señales de modificación humana o uso reciente. Estaban a punto de rendirse cuando uno de los espeleólogos notó algo extraño. «Aquí hay una anomalía en el radar», dijo señalando su pantalla. «Hay una cavidad grande aproximadamente 15 metros bajo tierra, pero no hay una entrada obvia desde la superficie». Las paredes estaban cubiertas de símbolos, los mismos símbolos que se habían encontrado en el bosque, pintados con una sustancia que brillaba tenuemente en la oscuridad. En el centro de la cámara había un círculo de piedras, exactamente como Pedro había descrito. Pero lo más perturbador era lo que encontraron en una cámara lateral. Había colchones sucios, mantas, restos de comida. Y en una pared había marcas de altura, como las que los padres hacen para medir a sus hijos mientras crecen. Pero estas marcas estaban etiquetadas con fechas y nombres. Los nombres de los 5 niños de Chamula estaban allí,
junto con otros nombres que nadie reconocía. Roberto de San Andrés también estaba allí, y había más nombres, fechas que se remontaban a años atrás. «Dios mío», susurró Morales, su voz quebrándose. «Esto ha estado sucediendo durante años. Los 5 niños de Chamula no fueron los primeros, y Roberto no fue el último». Tomaron muestras de las sustancias en las paredes, fotografiaron cada símbolo, recolectaron evidencia física. En una esquina encontraron libretas, diarios escritos en un lenguaje codificado que necesitaría semanas para descifrar. Pero incluso sin descifrarlo completamente, una cosa era clara. Esta cámara había sido usada como un lugar de iniciación para un culto que operaba en la región durante al menos una década. La noticia del descubrimiento explotó en los medios. Periodistas de todo México llegaron a Chiapas. La historia de los niños de Chamula ya no era solo un misterio local, se había convertido en un escándalo nacional. Las preguntas que todos hacían eran: ¿quién estaba detrás de esto? ¿Cuántas víctimas había? ¿Por qué las autoridades no habían descubierto esto antes? Para las familias de Chamula, el descubrimiento trajo una mezcla de validación y horror renovado. Validación porque finalmente había evidencia física de lo que sus hijos habían experimentado, prueba de que no habían inventado nada, de que el trauma era real, pero también horror al darse cuenta de la escala de lo que había sucedido, de que sus hijos habían sido parte de algo mucho más grande y más siniestro de lo que habían imaginado. María llevó a Pedro a ver el sitio, contra el consejo de los musicólogos. «Necesita enfrentar esto», insistió. «Necesita ver que es real, que no estaba loco». Todos habían visto suficiente. El análisis de las libretas encontradas en la cámara reveló información crucial. Los diarios detallaban los rituales del grupo, sus creencias, sus métodos. Los vigilantes del silencio, como se confirmó que era el grupo responsable, creían que el silencio era una forma de poder espiritual. Pensaban que al purificar a individuos, especialmente niños, a través de la privación sensorial y el condicionamiento psicológico, podían crear seres humanos superiores, libres de las contaminaciones del mundo moderno. Los niños eran sus objetivos preferidos porque sus mentes eran maleables. El proceso duraba exactamente 28 días, dividido en 4 fases de 7 días cada una. La primera fase era aislamiento total en oscuridad. La segunda fase involucraba exposición a sonidos y luces diseñados para desorientar. La tercera fase incluía la administración de sustancias psicoactivas derivadas de plantas locales. Y la cuarta fase era la implantación del silencio, donde se condicionaba a las víctimas para que no hablaran sobre su experiencia bajo ninguna circunstancia. «Es un culto del fin del mundo», explicó un experto en sectas que fue traído para analizar los hallazgos. Creen que el habla, especialmente el habla sobre ciertos temas sagrados, tiene el poder de destruir la realidad misma. Por eso el silencio es tan importante para ellos, y por eso condicionan a sus víctimas tan intensamente. Genuinamente creen que si estas personas hablan, causarán algún tipo de apocalipsis espiritual. La cámara subterránea había sido abandonada semanas antes de ser descubierta. No había huellas dactilares utilizables, no había ADN que pudiera ser rastreado. Los vigilantes del silencio habían desaparecido como fantasmas, dejando atrás solo su legado de trauma. Los meses siguientes trajeron más descubrimientos inquietantes. Otros pueblos en Chiapas reportaron desapariciones similares de niños en años anteriores, casos que no habían sido conectados porque ocurrieron en diferentes municipalidades. Cuando estos niños, ahora adolescentes o adultos jóvenes, fueron contactados, mostraban los mismos síntomas que los de Chamula: silencio sobre su experiencia, pesadillas, trauma psicológico profundo. Morales organizó un encuentro confidencial de víctimas. Logró reunir a 15 personas que admitieron haber sido tomadas por los vigilantes del silencio en algún momento de sus vidas. El encuentro fue manejado cuidadosamente por psicólogos, conscientes de que juntar a las víctimas podía desencadenar respuestas traumáticas. Lo que emergió de estas sesiones
Fue un patrón aterrador. El culto había estado operando en Chiapas desde al menos mediados de los años 70. Tomaban niños de comunidades rurales, los sometían a su proceso de purificación y luego los liberaban. No buscaban reclutarlos permanentemente. El objetivo era sembrar agentes del silencio por toda la región. Personas que habían sido iniciadas en lo que el culto consideraba un misterio sagrado y que mantendrían ese secreto toda su vida. Es una forma de control social, explicó uno de los psicólogos. Al crear una red de individuos traumatizados que han sido condicionados para mantener silencio, el culto establece una presencia psicológica permanente en las comunidades. Incluso si los miembros activos del culto se van, su influencia permanece a través de sus víctimas. Aterradora porque revelaba que eran parte de algo mucho más grande, que habían sido seleccionados para ser piezas en un juego que no entendían completamente. Pedro, ahora con 16 años, comenzó a escribir. Llenaba cuaderno tras cuaderno con sus experiencias, intentando procesar a través de palabras lo que no podía decir en voz alta. Sus escritos eran fragmentados, no lineales, saltando entre el pasado y el presente, entre la realidad y la pesadilla. Pero gradualmente, a través de la escritura, comenzó a recuperar piezas de su memoria que habían estado bloqueadas. Escribió sobre el hombre de la máscara, el guardián, que dirigía los rituales. Describió su voz, que parecía venir de todas partes a la vez. Escribió sobre las canciones que les habían enseñado, canciones en un idioma que no era español ni tzotzil, sino algo más antiguo, algo que vibraba en los huesos. Escribió sobre el miedo constante, el terror de que si no obedecían perfectamente, serían abandonados en la oscuridad para siempre. Ana y Carmen, ahora con 14 años, encontraron sanación en la comunidad de otras víctimas. Se conectaron especialmente con 2 hermanas de otro pueblo que también habían sido tomadas juntas. Las 4 chicas formaron un grupo de apoyo informal, reuniéndose semanalmente para compartir sus experiencias en formas que no podían con sus familias. No hablaban directamente sobre lo que había pasado en la cámara subterránea, pero compartían las secuelas, las pesadillas, la paranoia, la sensación de ser diferentes de todos los demás. Miguel, el mayor, tomó un camino diferente. Se obsesionó con encontrar a los responsables. Pasaba horas en bibliotecas, investigando sectas, estudiando casos similares de todo el mundo. Creó mapas detallados de las desapariciones en Chiapas, buscando patrones que las autoridades podrían haber pasado por alto. Se volvió un experto amateur en los vigilantes del silencio, determinado a comprender completamente qué le había sido hecho y por qué. Y Lucía, ahora con 11 años, seguía sin hablar. Pero sus canciones se volvieron más complejas, más hermosas de una manera inquietante. Su madre las grababa a veces, y cuando psicólogos las analizaban, encontraban patrones inusuales en las melodías, estructuras matemáticas complejas que una niña de 11 años no debería ser capaz de crear. Era como si hubiera aprendido un lenguaje musical completamente diferente durante su tiempo en cautiverio. En 1993, 6 años después de la desaparición original, hubo un avance en el caso. Un exmiembro de los Vigilantes del Silencio, gravemente enfermo y enfrentando su mortalidad, decidió romper su silencio. Se llamaba Alberto Fuentes, tenía 62 años, y el cáncer le daba solo meses de vida. Contactó a Morales directamente, diciendo que quería confesar antes de morir. He cargado con esto durante 20 años, dijo Fuentes en su primera entrevista, su voz débil pero determinada. Participé en el secuestro y purificación de más de 30 niños. Pensé que estaba haciendo algo sagrado, algo que mejoraría el mundo. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo el daño que causamos. Veo las vidas que arruinamos. El guardián, el líder, era un hombre llamado Sebastián Cortés, un ex profesor de antropología que había tenido una crisis mental en los años 70
y había fundado los Vigilantes después de años de estudio de prácticas rituales indígenas. Cortés creía genuinamente que había descubierto un camino hacia la iluminación espiritual a través del silencio forzado. Sebastián era carismático, explicó Fuentes. Podía convencerte de cualquier cosa. Nos hizo creer que estábamos salvando a estos niños, protegiéndolos de un mundo que los corrompería. Decía que al enseñarles el poder del silencio, les estábamos dando una herramienta para sobrevivir al apocalipsis que él veía venir. Sebastián dijo que nuestra obra estaba completa, que habíamos sembrado suficientes semillas de silencio. Nos ordenó dispersarnos, nunca contactarnos de nuevo, vivir como individuos normales. La última vez que lo vi, hablaba de ir a Guatemala, o tal vez a Perú. Quería expandir su trabajo a otras regiones. Fueron acusados de secuestro, abuso infantil y administración forzada de sustancias controladas. Los juicios fueron largos y públicos, atrayendo atención nacional. Las familias de Chamula asistieron a cada día de los juicios. Se sentaban en la galería, mirando fijamente a los hombres y mujeres que habían destruido las vidas de sus hijos. Para algunos, ver a los perpetradores en persona trajo una sensación de cierre. Estos no eran demonios o espíritus malignos. Eran personas ordinarias que habían sido convencidas de hacer cosas extraordinariamente crueles. Pero el juicio también trajo más dolor. Los acusados defendían sus acciones, insistiendo en que habían actuado por creencias religiosas sinceras. Sus abogados argumentaban libertad religiosa, diciendo que los rituales eran prácticas espirituales legítimas. Aunque esta defensa fue rechazada y todos fueron condenados a largas sentencias de prisión, el hecho de que se atrevieran a justificar lo que habían hecho enfurecía a las familias. No pueden llamar religión a esto, dijo Rosalía durante su testimonio de impacto de víctima. Secuestraron a mis hijas, las aterrorizaron durante semanas, las drogaron, les destruyeron la infancia. Y ahora dicen que fue por Dios, por el universo, por algún propósito superior. No hay propósito que justifique lo que le hicieron a niños inocentes. La incertidumbre era una herida que nunca sanaba completamente. Para los 5 niños de Chamula, ahora convirtiéndose en adultos jóvenes, la captura de algunos perpetradores trajo una validación pero no necesariamente sanación. El daño estaba hecho. Las cicatrices eran permanentes, pero lentamente, con años de terapia y el apoyo de la comunidad de otras víctimas, comenzaron a reconstruir sus vidas. Pedro se convirtió en artista. Sus pinturas, oscuras y perturbadoras, comenzaron a exhibirse en galerías en Ciudad de México. Los críticos hablaban de su visión única, sin saber que cada obra era una ventana a un trauma que apenas podía expresar con palabras. A través de su arte, Pedro encontró una forma de contar su historia sin romper el silencio que todavía sentía como un peso en su pecho. Ana y Carmen abrieron un centro comunitario en Chamula para niños que habían experimentado trauma. Trabajaban con psicólogos para proporcionar servicios gratuitos a familias que no podían pagar tratamiento privado. Su propia experiencia las hacía particularmente efectivas al conectar con niños asustados y traumatizados. Podían reconocer las señales porque las habían vivido. Miguel se convirtió en abogado, especializándose en casos de víctimas de cultos y abuso ritual. Usaba su conocimiento íntimo de cómo operaban estos grupos para ayudar a procesar a otros perpetradores y para apoyar a víctimas en sus caminos hacia la justicia y la sanación. Era implacable en su trabajo, conducido por una determinación de asegurar que lo que le había pasado a él nunca le pasara a otro niño. Y Lucía, que nunca recuperó completamente su capacidad de hablar, se convirtió en músico. Componía canciones instrumentales que eran inquietantes y hermosas, melodías que parecían venir de otro mundo. Sus actuaciones eran eventos silenciosos donde la audiencia escuchaba en quietud absoluta, conectando con emociones que no tenían palabras. En el silencio de su música, Lucía encontró una forma de comunicación que trascendía el lenguaje. Las madres y padres, ahora envejeciendo,
Observaban a sus hijos convertirse en adultos con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque habían sobrevivido, porque habían encontrado formas de vivir y prosperar a pesar del trauma. Tristeza porque sabían que siempre cargarían con esas cicatrices invisibles, que nunca serían las personas que habrían sido si aquellas 4 semanas de 1987 nunca hubieran sucedido. María, ahora con el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos, visitaba a Pedro en su estudio en la ciudad. Miraba sus pinturas, tratando de entender lo que su hijo estaba intentando expresar. En una obra, veía 5 figuras pequeñas rodeadas por sombras. En otra, un círculo de piedras bajo tierra. En otra más, símbolos que brillaban en la oscuridad. «Nunca me lo contarás completamente, ¿verdad?», preguntó María suavemente un día, mientras observaban juntos una pintura particularmente oscura. Pedro se quedó en silencio durante largo rato. Luego, lentamente, negó con la cabeza. «No puedo, mamá. Parte de mí quiere desesperadamente contártelo todo. Pero hay algo dentro de mí, algo que se instaló durante esas semanas que no me deja. Es como si las palabras se atascaran en mi garganta cada vez que intento hablar de ello directamente. Me pregunto cuántos otros niños habrían sido salvados. Pero también sé que era imposible. Nos programaron demasiado bien. El miedo era demasiado profundo. El pueblo había decidido crear un memorial para recordar lo que había sucedido, y para honrar no solo a ellos, sino a todas las víctimas de los vigilantes del silencio. Era una piedra grande con los nombres de todos los niños que habían sido identificados como víctimas del culto, acompañada por una placa que decía, «Para que nunca olvidemos, para que nunca vuelva a suceder». Ana y Carmen, inseparables como siempre. Miguel, solo pero rodeado de papeles de un nuevo caso en el que estaba trabajando. Y Lucía, con su guitarra, lista para tocar una de sus composiciones. Don Alfonso, ahora muy anciano, se acercó para hablar con ellos. «He vivido muchos años», dijo con voz temblorosa. «He visto muchas cosas en este pueblo, pero lo que les pasó a ustedes, eso fue lo más oscuro. Y ver cómo han sobrevivido, cómo han construido vidas a pesar de ello. Eso es lo más brillante». Él había sido el mayor, el que se suponía debía cuidar de los otros. Dio un paso adelante mirando a la multitud, y por un momento pareció que no podría hacerlo, pero entonces comenzó a hablar. «Durante 23 años he llevado un secreto», dijo, su voz clara pero emocionada. «Un secreto sobre 4 semanas en 1987 que cambiaron mi vida para siempre. No puedo contarles todo, ni siquiera ahora. El condicionamiento es demasiado profundo, el miedo demasiado arraigado. Pero puedo decirles esto, sobrevivimos, los 5 sobrevivimos, y al sobrevivir, al construir vidas y familias y carreras, al estar aquí hoy, le ganamos a quienes intentaron silenciarnos». Lucía tocó su guitarra, una melodía que había compuesto específicamente para esta ocasión. Era triste pero hermosa, llena de dolor pero también de esperanza. Mientras tocaba, muchos en la audiencia lloraban, conectando con emociones que no tenían palabras. Era el lenguaje del trauma compartido, la comunicación que va más allá del habla. Después de la ceremonia, los 5 caminaron juntos hacia el bosque. No entraron profundamente, solo hasta el límite donde los árboles comenzaban a espesarse. Miraron hacia la oscuridad bajo el dosel, hacia el lugar donde todo había comenzado. «A veces todavía tengo pesadillas», dijo Ana suavemente. «Sueño que estoy de vuelta allá abajo, en la oscuridad, y que esta vez nunca salgo». «¿Por qué nosotros 5? No completamente, nunca completamente, pero habían hecho el viaje. Y en ese viaje, habían encontrado fuerza que nunca supieron que tenían. La historia de los niños de Chamula se convirtió en parte de la historia de Chiapas, un recordatorio oscuro de lo que puede suceder cuando el fanatismo y la manipulación se encuentran con la vulnerabilidad de la infancia. Pero también se convirtió en una historia de resiliencia,
de cómo el espíritu humano puede sobrevivir incluso al trauma más profundo. Los años continuaron pasando. Los 5 vivieron sus vidas, siempre conectados por la experiencia compartida que nunca podrían expresar completamente. Se reunían anualmente en el aniversario, no para recordar activamente el trauma, sino para celebrar que habían sobrevivido otro año. Era su forma de reclamar poder sobre lo que les había sido hecho. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo dormía, cada uno de ellos todavía escuchaba ecos de aquellas 4 semanas. El sonido de voces cantando en la oscuridad, el sabor amargo de la bebida que les daban, la sensación de la piedra fría bajo sus cuerpos, y sobre todo, la voz de El Guardián, diciéndoles una y otra vez: el silencio es sagrado, el silencio es poder, guarden el silencio para siempre. A través del arte, la música, el trabajo de justicia, el servicio comunitario, contaban su historia en formas que trascendían las palabras. Y en esa transformación del trauma en propósito, encontraron una forma de vivir con las cicatrices que siempre llevarían. El bosque de Chamula permanece. Los árboles siguen creciendo. El viento sigue susurrando entre las hojas. Pero los niños del pueblo ya no juegan allí. Las madres mantienen a sus hijos cerca, recordando lo que pasó. Y en las noches, cuando la niebla desciende y las sombras se alargan, todavía hay un sentimiento de inquietud, una memoria colectiva de que una vez algo terrible sucedió entre esos árboles. La cámara subterránea fue sellada permanentemente, convirtiéndose en una tumba para los horrores que ocurrieron allí. Pero las memorias, las experiencias, las cicatrices psicológicas, esas no pueden ser selladas. Viven en los corazones y mentes de quienes sobrevivieron, un recordatorio permanente de que el mal no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene con palabras suaves y promesas de iluminación espiritual. Y así, la historia continúa, no como una historia con un final claro y definitivo, sino como una herida que sana lentamente, pero nunca desaparece completamente. Los 5 de Chamula siguen adelante, llevando su silencio como una carga, pero también como un testimonio de su fuerza. Porque en última instancia, no fueron destruidos por lo que les hicieron. Fueron transformados, marcados, cambiados para siempre, pero no destruidos. Y en eso, hay una pequeña victoria contra la oscuridad que una vez intentó consumirlos por completo.